Antes de pasar a las emociones, porque podríamos hablar un poco ya directamente de las emociones, quiero un poco despenalizarlas, ¿no? Porque muchas veces veo que en algunos ámbitos las emociones, el mundo espiritual, ¿no? Se suelen denostar, yo veo ciertas críticas hacia las emociones, los deseos, ¿no? Poniéndoles una responsabilidad a las emociones y a los deseos como si ellas tuvieran algún tipo de carga, alguna carga negativa, o ¿no? Las emociones son malas, las emociones son buenas, hay emociones buenas, hay emociones malas, el deseo es la causa del sufrimiento. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo tengo más mentiras, entonces, como digo, pues vengo a contarles estas, ¿no? Y entonces, para ver un poco antes que eso, antes de entrar ya al trabajo con las emociones, no se lo he dicho, interrumpirme. Porque a mí eso me ayuda mucho. ¿Vale? Interrumpirme, preguntar, discrepar, me ayuda mucho. Porque muchas veces me quedo sin saber qué decir y ya cuando empieces a discrepar me vengo arriba. Entonces, vamos a hablar de lo que, un poco de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Y para eso tenemos le hemos puesto nombre, le hemos llamado la brújula dármica, ¿no? Algunos ya habéis oído hablar de ella. Es un pequeño invento, es un esquema, un pequeño dibujo. ¿Tenemos rotuladores? Sí, en la cajita. Vale. ¿Alguno igual lo pintará? Vale, es como a mí me pasa. Alguno negro, que creo que anda bastante bien. En mi escuela tengo alguno que pinta. Entonces, es un pequeño gráfico, una cruz en realidad, ¿no? Bueno, pero antes de hacerla entera, lo voy a hacer a medias. Tenemos la horizontal y la vertical. Ese es el dibujo. Ya veis que no soy muy artista dibujando, tenemos un esquema muy sencillo. ¿Qué es esto? Esto representaría lo que es la polaridad horizontal. La polaridad horizontal, que también es lo que llamamos la escala de color. La escala de color es eso que he llamado no verdad. Ahí es donde se circunscribe esta escala. Tendríamos por un lado el positivo y por otro lado el negativo, ¿sí? Cuando hablamos de Hatha Yoga, ¿no? ¿Qué es el Hatha Yoga? Pues el yoga, la unión, el equilibrio entre Ha y Ta. Nunca sé muy bien cuál es Ha, creo que Ha es masculino, ¿no? Ha y Ta, ¿sí? También se conoce en el Tao como el Yang y el Yin, ¿no? Muy bien. Tenemos esa polaridad. Entonces aquí tendríamos la escala de color. ¿Qué color sería? Para ver si estoy solo. Esto es para ver si estoy solo. Hola. El blanco. ¿No? No. Si es el yang. Si es el yang. Es el rojo. El rojo. Aquí estamos hablando de escala de color. Luego veremos eso. Esto ya habéis puesto cosas interesantes encima de la mesa. Este es el rojo y este es el lila. El azul, ¿no? Son infrarrojos y ultravioletas, ¿no? El lila estaría ya en el ultravioleta, ¿no? Sí, así sin salirnos de la gama que nosotros podemos percibir, sería rojo y azul, ¿no? Agua caliente y agua fría, ¿no? Y aquí ya tenemos toda la polaridad masculina, ¿no? La polaridad masculina, por ejemplo, alguna cosa así masculina. Cualquiera habla de masculino y femenino con los tiempos que corren. Género y estas cosas. No, estoy hablando de energía, estoy hablando de polaridad, ¿sí? Pues por ejemplo, si yo digo noche-día, noche-día. Eso es una polaridad. Noche-día. ¿Dónde ponemos la noche y dónde ponemos el día? Noche. No. Día. ¿Noche masculino? No. El día. Día masculino, ¿no? Claro que es. ¿Y por qué? No sé. A veces me preguntan, ¿esto por qué es así? Que no sé por qué es así, pero a mí me da eso. No sé si a vosotros también os da eso, ¿no? Por ejemplo, si digo calor, frío, eso es más fácil, ya con los colores, ¿no? ¿Y por qué calor es masculino? Y dices, no sé, pero va a ser que sí, ¿no? Otra, venga. La contracción. Contracción y expansión, ¿no? ¿Cuál es femenino, por ejemplo? Masculino, la contracción, ¿no? ¿Eh? La expansión, ¿no? El más yin, femenino, ¿no?
Bueno, ya si hablamos de alimentos o no sé. Ah, Esto, dejarlo ahí. Quiero decir, yo no quiero convenceros de cuál es yin y cuál es yang, que cada uno vaya viendo. Pero sí que vamos a ir encontrando en lo manifestado, vamos a encontrar mucho esta polaridad. Estamos todo el rato metidos en esta polaridad, en este equilibrio masculino-femenino. ¿No? ¿Sí? Eso se refiere a la postura, firmeza y comodidad, ¿no? No sé si eso es... No sé si es una polaridad exacta, ¿no? Sería firmeza y... no sé, me sale blando, ¿no? Duro, blando, duro no es esa palabra, es firme, ¿no? Pero, no sé, comodidad sería cómodo, incómodo, ¿no? Eso es Triste, una a polaridad. ver, también. Triste, ¿no? Tristeza, está. Ya veremos. A ver. No sé, ya veremos. Ahí habría que ver, ¿no? Bien, hasta aquí. Luego seguimos, pero simplemente quería presentaros la polaridad horizontal. Y luego tenemos otra polaridad que es la polaridad vertical, que muchas veces se confunden. Aquí vamos a poner un símbolo más y un símbolo menos. ¿Qué es lo que se confunde muchas veces? Se confunde el menos con este negativo. O sea, este negativo con este negativo. ¿Qué polaridad es esta? Esta es la escala de luz, la escala de grises, la escala de tono. Tendríamos aquí la máxima luz, ¿qué color es? Blanco. Y la mínima luz, que es negro, ¿no? Esta polaridad es muy diferente a esta. No sé si... Sí, sí. ¿Muy bien? Sí. ¿Sí? Y como digo, muchas veces se confunde lo masculino con el positivo. Hay ciertas cosas que si miramos, por ejemplo, yo qué sé, ¿por qué los hombres, por qué las mujeres no pueden ser curas? Que alguien se lo mire, ¿no? Pero lo negativo con lo femenino... no. Este negativo no tiene nada que ver con este negativo. Muchas veces hoy en día creo que estamos muy polarizados hacia lo masculino y muchas cosas que se llaman, bueno, no voy a meter en según qué jardines, pero bien. ¿Se entiende? Es que no me quiero meter en jardines de género, pero vale. ¿Qué tenemos aquí? El blanco es la suma de toda la luz, de todos los colores, ¿sí? Y este sería el color del diablo. O sea que este es el color divino y este es el color del diablo. Cuando hablamos de conducta, y para otras muchas cosas, esto nos puede servir. Por ejemplo, hay muchas cosas que vamos a colocar, van a tener una polaridad horizontal. Y hay unas pocas cosas que tienen polaridad vertical. Vamos a hablar de conducta. Por ejemplo, vamos a buscar la polaridad de agresivo. ¿Qué sería? Agresivo por un lado, lo contrario. Tranquilo, se refiere. Dócil. Tranquilo. Tranquilo, dócil, amable, ¿vale? Más o menos, ¿no? Para que nos salga esa polaridad, ¿no? Una cosa que no he dicho. Aquí, esta cruz tiene las siguientes características, y es que en la polaridad horizontal todo tiene que ir al centro. Tenemos que ir buscando el equilibrio en el centro, ¿sí? En la polaridad vertical todo tiene que ir hacia el blanco. Es diferente. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos ya un sentido. Esto es algo así como hacer funambulismo. Tengo que buscar un equilibrio entre izquierda y derecha y tengo que ir hacia el blanco. ¿Qué ponemos en el blanco? Aquello que cuanto más mejor. ¿Qué ponemos en el negro? Aquello que cuanto menos mejor. ¿Sí? Y luego hay otras cosas que va a ser buscar un equilibrio. Por ejemplo, hemos dicho agresividad, amabilidad o docilidad o, ¿sí? O tranquilidad, ¿no? ¿Sí? ¿Esa que la ponemos? ¿En la vertical o en la horizontal? En la horizontal. ¿Sí? ¿No hay alguna de esas dos que sea cuanto más mejor o cuanto menos mejor? ¿Vale? Entonces vamos a buscar otra. Esa ya no hemos descubierto. Como no hay discrepancias, ¿no? Optimismo, ¿no? Igual, optimismo. Optimismo, pesimismo. ¿Vale? ¿Vale? Tenemos una buena polaridad. Optimismo, pesimismo.
¿Dónde la ponemos? ¿Vertical o horizontal? Horizontal. Vertical. Política. ¿Dónde la ponemos? Vertical, ¿no? Cuanto más positivo seas, ¿no? Una cosa es el optimismo y otra cosa es ser positivo. ¿Ves aquí cómo estamos confundiendo optimismo con positivo? Positivo como bueno. Bueno, por ejemplo, el arquetipo de la bondad, esa sí la podemos poner arriba. Porque bondad, entendido como hacer bien las cosas, eso cuanto más mejor. Pero optimismo es teñir la realidad Ya. de merengue, decía mi terapeuta, ¿no? Decía, él me dijo una vez en una terapia, me dice, a las cosas no les pongas ni caca ni merengue, y sobre todo no mezcles. Es decir, las cosas como son. Es decir, ¿qué es el optimismo? El optimismo es ponerle merengue a la realidad. ¿Qué es el pesimismo? Ponerle caca a la realidad. Dice, caca, ¿no puedes decir otra palabra? Bueno, las cosas bonitas tienen que sonar bien y las cosas feas tienen que sonar mal. Para aclarar. No sé si esto hacemos mucho, ¿no? En el mundo de la terapia, las cosas tienen que llamarse como son. Dice, joder, qué feo suena. Ya, pero ¿eso es bonito o es feo? Es feo, pues tiene que sonar feo. Porque si lo feo suena bonito, ahí estaríamos pecando de optimismo. No sé si me estoy explicando. Entonces tenemos una polaridad muy interesante. Optimismo o pesimismo. ¿Cuánto? ¿Cuánto de optimismo y pesimismo? Nosotros tenemos una respuesta mágica, que es La que debe. Lo justo. lo justo. ¿No? Lo que se debe, lo justo, lo correcto. ¿Sí? O sea, ni mucho optimismo ni mucho pesimismo. Tenemos que hacer ese funambulismo. ¿Y qué tenemos en el medio entre el positivismo, el optimismo y el negativismo, el pesimismo? ¿Qué tenemos en medio? La realidad, el realismo. Ahora bien, ¿realismo cuánto? También. ¿Eh? A ver. Lo máximo siempre. Lo máximo. Claro. Pero depende del realismo de cada uno, ¿no? El realismo, Sí, yo entiendo el realismo, claro, que cada uno tiene sus mentiras, ¿no? Yo por las mías no entiendo mis mentiras. Entendiendo el realismo como la capacidad de hacerse consciente de la realidad. ¿Eso cuánto? Si es bueno, el 100%, ¿no? Es que si no, no es eso. Claro. ¿No? Que si es hacerme consciente de la realidad, es hacerme consciente de la realidad. Si no, es otra cosa. ¿No? ¿De eso cuánto? Todo. Cuanto más mejor, ¿no? O sea que esa ya va en la vertical. ¿Ves? Y hay cosas que van en la vertical y lo contrario del realismo, ¿qué sería? Fantasía, locura. La locura, ¿no? Es el alejamiento de la realidad. ¿De eso cuánto? Mínimo. Claro. Entonces, ¿ves? Ya tenemos lo estamos colocando en otro sitio. Hay una cosa que ponemos cuanto más mejor y lo contrario cuanto menos mejor, y luego hay otras cosas que lo justo. Ni mucho ni poco. Por ejemplo, ¿cuánto hay que trabajar? ¿Qué sería trabajar o hacer el vago? ¿Esa qué? ¿Cuanto más trabajar o menos trabajar? ¿Cuánto hay que hacer el vago? ¿Cuanto más mejor? No, en la vertical no vuela. O sea que tiene que ser en la horizontal. ¿Sí? Entonces esto nos va a servir luego para mirar algunas cosas sobre emociones, a ver si lo usamos. Y bueno, esto sirve para conceptos, para muchos presupuestos conductuales donde se dice hay que hacer esto. A ver, vamos a ver, coges la brújula dinámica y contrastas. Esto cuanto más mejor, ya veremos. A ver si es así, ¿no? ¿Y dónde dejarlo? Los extremos tocan. Los extremos se tocan, sí, pero a base de sufrimiento. ¿No? No sé, Sí, al final, bueno, sí, bueno, claro, no sé qué hacer con eso. Tendría que darle una pensada. Pero lo que sí veo es que en la vida, para ser feliz, hay que buscar el medio. ¿No? Tienes que buscar el medio. No comer mucho, no comer poco. O sea, buscar ese equilibrio, pero a ese equilibrio luego hay que darle un sentido. Y ese es el sentido donde vamos a colocar las cosas que cuanto más mejor. Por ejemplo, algo que cuanto más mejor.
Antes hemos dicho realismo, ¿no? Otra cosa. Ahí podemos poner los arquetipos, los grandes valores, cosas que cuanto más mejor. Por ejemplo, la justicia. ¿No? Alguno me dirá, un valor hoy en día es la democracia. Vamos a probar. Probamos. Colocamos la democracia arriba. Cuanto más democracia, mejor. ¿Y qué sería lo contrario de la democracia? Estoy metiendo en otro jardín. Dictadura, ¿no? La dictadura, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hay muchas formas de gobierno, pero por ejemplo podría ser democracia y dictadura, una polaridad más o menos asequible. Cuanta más dictadura, mejor. Cuanta menos dictadura, mejor. Hay veces que hace falta, ¿eh? En mi casa a veces quieren votar cosas que digo, esto vamos a votar, y digo, esto no va, hoy no va democrático esto. Artículo 33, que dice un amigo mío, ¿no? Bueno, sí, se ve la máquina esta, ¿no? Esto es un esquema muy válido para luego empezar a contrastar cosas que vamos a escuchar, vamos a leer en libros y tal, y dices, esto es así, vamos a ver si funciona, ¿no? Lo utilizamos mucho. Arriba pondríamos, por ejemplo, la justicia, la bondad, pero la bondad bien entendida. El amor bien entendido, luego igual hablamos un poco de eso también. Más arquetipos, por ejemplo, la dignidad podría ser, ¿no? Bien entendida, no sé. La libertad. ¿Perdón? La libertad. Oigo voces y no sé. La libertad. Bien entendida. Bien entendida. Porque cuando hablamos a nivel emocional, hay muchas veces, a ver si estamos hablando de libertad, ¿no? Hay que definir, yo si quieres te doy mi definición, por eso doy esta respuesta. Para mí la libertad es la capacidad de uno de hacer lo que toca. La capacidad de hacer lo que toca. Para mí una persona es libre cuando es capaz de hacer eso. No es otras cosas que a veces se entienden a nivel emocional. Que muchas veces se confunde eso con el hacer lo que quiero, hacer lo que me da la gana, el libertinaje, el deseo. Muchas veces cuando damos respuesta al deseo nos sentimos libres, pero eso es algo que el ego me está devolviendo. Me dice, tú eres libre cuando hagas lo que yo quiero. ¿Soy libre o soy esclavo de mi cuerpo emocional? No sé si muy bien, ¿no? Yo definiría la libertad como la capacidad de hacer lo que toca. Cuando uno es capaz de ajustarse a la realidad y ser realista y con ello acercarse a la verdad, que sería el blanco total, ¿no? Entonces el yoga es la unión con la verdad, ¿no? El blanco, tenemos que ir al blanco y alejarnos del negro. El negro es el color del pecado, del diablo, ¿no? Que no es un color, por cierto. El diablo es falso hasta con eso. ¿Sí? ¿Se ha entendido esto? Entonces, aquí, antes os hablaba de lo psicoespiritual y lo psicofísico. Bueno, pues todos los dos trabajos se complementan. El trabajo psicoespiritual, cuya estrella es la meditación. La meditación, el trabajo psicoespiritual es, digamos, la estrella de la fiesta, ¿no? Muy importante meditar, hacer la práctica, porque eso yo no conozco nada más rentable. Y hoy voy a romper, porque esa ya os van a hablar muchas veces, y yo voy a romper una pequeña lanza por la meditación pequeña, la meditación Sua. En yoga hablamos de la meditación Sua y Shuddha. La Shuddha es la meditación al blanco, ¿sí? La meditación en el ser, la meditación en yoga, la unión consciente con la esencia de uno mismo, que a la vez es la esencia de todo cuanto existe. Eso sería la meditación Shuddha. Shuddha significa trascendente. Y luego tenemos la meditación Sua, que a veces pasa un poco desapercibida. Hay algunas corrientes que lo mueven mucho, ¿no? Por ejemplo, el Mindfulness. Mindfulness al principio quitó aquello que era Shuddha, no planteaba nada espiritual, luego ahora parece que ya empieza a entrar ahí, pero al principio lo que hizo fue quitarle eso y planteó la meditación Sua, que es la atención plena. Mindfulness se conoce como la atención plena, ¿no?
entendiendo meditar como atender. Entonces, una cosa es atender lo esencial, pero no nos olvidemos de atender lo personal. Sua significa personal. Es la atención en el día a día. La atención. Entonces, las meditaciones, digamos que corresponden a cada meditación corresponde a una de las líneas. La meditación Sutta corresponde a la línea vertical, estamos hablando de la unión con el positivo de arriba. ¿Y la meditación Sua para qué sirve? Pues para encontrar el equilibrio necesario entre este positivo y negativo, que es estar atento. Estar atento. ¿Sí? Muy importante, ¿no? Parte de la charla hablaba del sufrimiento, ¿no? De emociones y sufrimiento. Bueno, ¿para qué sirve el sufrimiento? Hay que plantearse algo así, ¿no? Pues para que estés atento, para que pongas atención, para que despiertes, ¿no? Entonces, cuanto más atención pongamos y cuanto más vayamos despertando, pues menos necesario va a ser el sufrimiento. El sufrimiento tiene sentido, tiene un sentido evolutivo. Y es para eso, para que estemos despiertos. Entonces, las dos son complementarias. Hay quien, en estos años de trabajo, he visto quien se esfuerza mucho en la Sua, en la personal, pero no tiene en cuenta la espiritual. Y ahí coge. Y hay quien pone mucha atención en lo espiritual, pero luego no está atento en el día a día. ¿No? Sí. Me acuerdo de una anécdota que hicimos, ayer hicimos en el ASO, una escalera de madera muy cutre, que había que subir a un sitio, las habitaciones, y hicimos un camino así más corto, y era una escalera horrorosa, no sé, empinada y tal. Y al día siguiente ya una señora quejándose. Y dice, pero esta escalera es muy empinada, nos vamos a caer. Y le mira a Rubén y le dice, a ver, no venimos a Lasgan a poner atención. Pues baja usted con atención, señora. Es decir, pongamos atención. Es importante poner atención en la realidad, en el día a día. Esto tiene mucho que ver con el sufrimiento. Bien. Antes los bajos, ¿sabes? Sí, se puede hacer. Este era tramposa, era una escalera tramposa. Muy bien. Si no hacéis preguntas, yo sigo, voy poniendo cosas y luego, pues, parece que ha quedado claro, no sé. ¿Estamos bien? Yo me pregunto, ¿no? Entre los dos ejes, ¿no? Al final has dicho que están relacionados, ¿no? Sí. Habrá algún tipo de equilibrio, ¿no? No siempre puedes ir a lo que tú decías, algunos tiran más para un eje que para el otro. Ahí tiene que haber una correlación, ¿no? Para tú poder ir a la vez moviendo al centro y hacia arriba, ¿no? Sí, es como hacer funambulismo, ¿no? Sí, entonces se trata de, a veces nos vamos para un lado, a veces nos vamos para el otro. Es verdad que a veces esto se dice que hay que escribir recto, pero con los grados torcidos. Esto es como subir a una montaña. A veces no puedes ir directamente por aquí, tienes que ir un poquito por aquí, tienes que ir un poquito por aquí, porque la coyuntura te está pidiendo más de esto o más de esto. Entonces, esa flexibilidad conductual es la que tenemos que tener pero siempre sin perder el rumbo, ¿no? Siempre sin perder el sentido. La vida tiene un sentido y precisamente ahora cuando hablemos de emociones, pues tanto las acciones como las emociones como los pensamientos tienen que estar dirigidos, tienen que tener un sentido. Cuando vas, por ejemplo, en la horizontal, dando bandazos de lado a lado, ¿qué implica en la vertical? Sí, o una de dos. O la carretera es muy cuesta arriba, ¿no? Que a veces hay que dar esos bandazos, porque la carretera, por eso he hablado del realismo antes, ¿no? Tienes que estar con lo que te pide la realidad. Por ejemplo, antes hablábamos de agresividad y amabilidad. Nosotros decimos lo justo, pero claro, lo justo no siempre es lo mismo. Hay momentos en los que tienes que ponerte más borde y en los que puedes estar más amable. Entonces, depende de la carretera, ¿no? Si la carretera va haciendo curvas, pues tú tienes que ser capaz de adaptar tu conducta a esa realidad, ¿sí? Pero siempre lo justo. O sea, lo justo, no más para allá ni más para acá. ¿No? Es que hay que ser simpático. ¿Dónde ponemos eso? ¿Que la simpatía la ponemos aquí arriba? No. Va a ser que no. Entonces, polaridad simpático, antipático. ¿Siempre hay que ser simpático? No. A veces hay que ser antipático. Depende de la carretera. Depende de la realidad. Entonces,
ahí es donde vamos a ir haciendo que las emociones, podamos ir utilizando las emociones, toda la conducta en general, adaptarla a la carretera, pero siempre con un sentido. El sentido es el yoga. Entonces, tú estás diciendo como, bueno, estoy entendiendo como que la horizontal es como dinámica. Sí, sí. Mientras que la vertical tiene un sentido marcado. Eso es. O sea, vamos moviéndonos, ¿no? O sea, sería como colocar el punto, ¿no? Dicen que el punto es lo que toda oración persigue, ¿no? O sea, te pones una frase y al final que siempre quiere llegar al punto, ¿no? Pues vamos a ir buscando el punto, pero claro, depende de la carretera, si aquí tienes una piedra, aquí tienes otra, pues tú tienes que ir, no sé, esquivando eso para poder llegar, ¿no? Y ese esquivar es mover la conducta y adaptar la conducta siempre al sentido que son los grandes valores. Es al ser, pero cuando el ser se nos queda muy lejano y decimos, bueno, el ser, hasta que te acostumbras a eso del ser, pues aquí podemos poner, son como metas volantes, son como referencias baluartes, que es lo que se llaman los valores. ¿No? Los valores como justicia, bondad, verdad, amor, belleza, arquetípica, la belleza arquetípica. ¿Sí? ¿No? Esta es la idea, ¿no? La idea es ir haciendo ese funambulismo y utilizar la conducta como haga falta en función de la coyuntura, en función de la realidad que estás viviendo, para siempre hacia esos valores. ¿Sí? Muchas veces cuando se habla por ejemplo, de emociones buenas y malas, una paciente una vez, yo aprendo mucho en terapia, y una paciente me dijo una vez, estaba así muy ofuscada, decía, bueno, la realidad es neutra. No solo lo había sacado, pero, oye, es verdad, qué interesante esa frase. La realidad es neutra. Lo que yo tengo que hacer es adaptarme a esa realidad y tengo que buscar la manera de caminar hacia el plan. Eso es el yoga. El trabajo del yoga dirigido, ¿sí? Con sentido. Como suele decir tu padre, la vida sin sentido es un sinsentido. La vida sin sentido es un sinsentido. La vida sin propósito es un despropósito. Eso es. Eso es, ¿no? Que luego igual esas características que dices que están en la vertical, Sí. tienen que ver también más igual con el trabajo del yoga, ¿no? Que algo que se va despertando también, algo más espiritual, ¿no? Sí. Más que una característica intrínseca del ego, que igual es más la horizontal, ¿no? Sí, este es el sendero, el famoso sendero que está entre las tinieblas y la luz. Ese es el sendero. Y luego todo lo nuestro tiene que ver con esa horizontal, es buscar el equilibrio para no caernos en ese camino, ¿no? Tenemos que estar trabajando con nuestra conducta, con nuestra manera de pensar, como decía Buda, recto pensamiento, recta palabra, recto modo de vida, el octuple sendero, ¿no? Al final nos está diciendo que hay que ir recto, o yo diría correcto, más que recto, porque rectos a veces podemos hablar de la rigidez, el perfeccionismo, que también son problemas de conducta, ¿no? Pero es más correcto, yo diría correcto, una forma correcta de caminar, siempre sabiendo, y esto es muy importante, esto es una de las grandes enseñanzas del yoga, es que la vida tiene sentido, o sea que no vale todo, y no todo vale igual, ¿no? Que nuestra conducta se tiene que adaptar a ese sentido, y entonces es cuando el sufrimiento deja de ser tan necesario, ¿no? Hay una ley, que es la ley de economía, que está al servicio de la ley de evolución. La ley de evolución es una máxima que está presente en todo, toda la matemática del universo está dirigida en ese sentido, y la ley de economía es la que coloca las cosas necesarias para que yo pueda caminar. Entonces, yo puedo hacer necesario el sufrimiento o puedo hacer innecesario el sufrimiento. Depende de si camino o no camino, o si camino bien o no camino bien. Y para eso es importante tener clara la meta a alcanzar, ¿no? Eso en yoga es el Samya Yoga, ¿no? Samya Yoga es tener siempre presente la meta a alcanzar. Muy importante. ¿Sí? Creo que esta introducción es importante porque si no empezamos a hablar de emociones, pero claro, las emociones hay que darles un sentido. Hay que orientarlas. ¿Sí? Bien.
cositas que traigo sobre emociones, ¿vale? Hay otro esquema que algunos ya conocéis, que solemos trabajar mucho, porque es sencillo, muy básico, pero creo que aporta cosas, que es el ILA, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Alguien se lo sabe? Información despierta emoción. O sea, si no hay información, ojos que no ven, corazón que no siente. Si no hay información, no hay emoción. Luego se retroalimentan, ¿eh? Ya una vez que empieza la maquinaria en marcha, también la emoción puede despertar información y ahí ya empieza el bucle, pero en principio de entrada, si no hay información, no hay emoción. Emoción despierta deseo. El deseo, ¿para qué sirve? Para mover la máquina, el cuerpo físico. Todo es máquina, pero hablo del cuerpo físico. Y esas acciones, esto es acción, mover el cuerpo físico, las acciones pueden ser exitosas, vamos a decir ok, o pueden ser frustrantes, ¿no? Entonces vamos a poner no ok. ¿Sí? Bien, pues esta cadena está presente todo el rato. Todo el rato. Si no hay deseo, no hay acción. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer el experimento. Me apetece hacer el experimento. Hay un experimento muy sencillo que viene muy al caso para romper esa idea de hacer las cosas por los demás. ¿No? Esto de hay que hacer las cosas por los demás, yo hago las cosas por los demás, lo he hecho por ti, después de todo lo que he hecho por ti, que es la última vez que ya viene con reproche, ¿sí? Esto de, ¿se puede hacer algo por otro? No. Va, entonces no lo explico, ¿no? ¿A mí me lo piden? ¿Si te lo piden? Si te lo piden. De hecho, vamos a jugar a eso. Os voy a pedir que hagáis una cosa, que pongáis la mano encima de la pierna. Ahora, eso sí, no hagáis trampa. Tiene que ser cuando yo diga ya. Es una cosa muy sencilla. Solo te voy a pedir que levantes la mano. Pero cuando yo diga ya, no esperar un momento, ¿vale? Entonces, te pido encarecidamente que lo hagas por mí. Por favor, levanta un poquito la mano. ¿De acuerdo? Pero tiene que ser sin querer. Ya. Habéis hecho trampa algunos. Los que habéis levantado la mano habéis hecho trampa. ¿Por qué? ¿Habéis levantado la mano sin querer? No pasa nada. Quería pillar a alguien, No, pero sí. Porque lo has hecho tú. Sí, yo os he pedido por favor. Os he pedido por favor. Pero también os he dicho que sin querer. ¿Se puede levantar la mano sin querer? Ahí sin querer existe. No existe. No. O sea, no hay acción sin motivación. Hay una pregunta que utilizamos mucho en el mundo de la terapia, es el para qué. Tenemos que empezar a cambiar mucho el por qué por el para qué. ¿Sí? Ahí está la motivación conductual. ¿Para qué hago las cosas? ¿Para qué me enfado? ¿Para qué me aburro? ¿Para qué me... O sea, ¿para qué? ¿Para qué me deprimo? ¿Para qué me pongo ansioso? Es que tengo ansiedad. ¿Y para qué? No sé, pero la tengo. No la tienes, la practicas. Bueno, hay que ir practicando esas cosas, ¿no? ¿Sí? Ahí vienen las mentiras. ¿Perdón? Ahí vienen las mentiras. Las mentiras. Cuando empiezas a preguntar el para qué, te cuentas tú a ti mismo. Ah, te puedes mentir. Te puedes mentir. Entonces, bueno, pues, no ha funcionado. No ha funcionado. Sí. Entonces, veis, para que haya acción, tiene que haber motivación. ¿Y la motivación cuál es? El deseo. ¿Y este deseo cómo se despierta? Pues a base de emoción. Si no hay emoción, no hay deseo. Si no hay deseo, no hay acción. Y si no hay información, no hay emoción. O sea que todo va ligado, ¿no? Vale, pues si esto está claro, pues ya pasamos directamente a algunas emociones. Las 5 emociones básicas. A ver, ¿cuáles son las 5 emociones básicas? ¿Habéis visto del revés? Miedo. Miedo. Ira. Ira. Rabia. Ira. Lo has dicho tú y está bien. Luego hay que decir que las emociones van por familias. Dentro de la familia del miedo pues tenemos el pudor, la vergüenza, el pánico, el terror, hay como fobia, bueno,
Fobia y miedo vienen a ser lo mismo, pues es una palabra como más moderna, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Y dentro de la ira pues tenemos la rabia, el enfado, el resentimiento, el rencor, el odio. La frustración estaría relacionada con la ira también. No digo, no sé dónde. La frustración estaría relacionada con la ira también. La frustración estaría más relacionado, a mi juicio, en mi mentira, con esto. Es verdad. Sí, una cosa es, yo pongo la maquinaria en marcha y no lo consigo, entonces aquí estoy Pero frustrado. te enfada. ¿Eh? Te enfada. Te puedes enfadar o te puedes Sí, entristecer, te sí. puedes agobiar, te puedes angustiar, bueno, mal rollo. Sea lo que sea, mal rollo, ¿no? Sí. Es un deseo que no he podido resolver, ¿no? Sería frustración, ¿no? Más o menos. Sí. Otra emoción. Alegría, la tristeza. Ambición. Sé que hay quien lo dice así, pero yo voy a decirlo de otra manera. Yo lo metería dentro de deseo. A no ser que estemos hablando de otra que luego veremos que también podríamos meter ambición, pero ambición es genérica. Muchas veces cuando hablamos de emociones hay palabras que nos llevan a algo genérico, no concretas. Por ejemplo, ¿cómo estás? Nervioso. Nervioso no define, es demasiado amplio. Todo esto es nervioso. ¿Sí? Y ambición estaría yo lo metería dentro de deseo. ¿Sí? Luego vemos, y si discrepamos mejor, que no discrepáis, aquí nadie discrepa. Miedo, ira, alegría. Alegría la voy a poner aquí. Porque me da... Luego explico por qué. ¿Vale? Y tristeza en el otro lado. Tristeza al amor. Tristeza, ¿importa por aquí? Siempre, pero es curioso esta emoción. No aparecen, ni siquiera en la película del revés. En la película del revés hay un gazapo muy grande. No sé si habéis visto la película. Hablan de emociones, es una película de niños. ¿Cuáles son las emociones que aparecen allí? ¿Aparece la ira? Sí. ¿Aparece el miedo? Sí. ¿Aparece la tristeza? Sí. ¿Aparece la alegría, que es la protagonista? También. Aquí ponen otra. El asco. Pero es que el asco está, o puede ser fisiológico, también está el asco fisiológico, físico quiero decir, pero está entre estas dos. Miedo e ira, las dos son emociones que comparten algo muy concreto y es el rechazo. Lo que pasa es que rechazan cosas diferentes. El asco es rechazo, básicamente, ¿no? ¿Sí? Entonces yo esa no la pondría ahí. Es mi mentira, aquí cada uno que tenga sus mentiras. Pero hay una que falta. Es la sorpresa. No. No, a mí es que me han enseñado. Sí, ya sé. O sea, sí, ¿no? Pero no es mi mentira. No es esa. Sorpresa. No. Cariño. Hombre, es importante, ¿no? Las cosas del querer. Anda que no damos a vueltas con eso, ¿o no? ¿No? ¿No os parece? Una pregunta. Sí. ¿Los sentimientos dónde quedan ahí? Que los sentimientos es una palabra un poco indefinida, Me ¿no? confunde, estoy pensando ahora. Queda un poco ahí. Para mí un sentimiento es una emoción. Ya sé que luego hay quien Su producto. matiza, pero yo esos matices que al final me pierdo. ¿Qué me estás diciendo? Al final es emoción. Una emoción. ¿Qué es una emoción? Yo definiría una emoción, dentro de mis mentiras, como una frecuencia, una vibración. Y hablo de la emoción a este nivel displacentera, incómoda. Y un deseo es algo parecido, pero ya de modo respuesta. Digamos que esto es más modo estímulo, lo que siento cuando me llega la información, y el deseo es lo que yo pongo para tratar de resolver la incomodidad que supone esta emoción. Ahora veremos esto. Ya se me soltó un rollo que ahora lo explico, ¿vale? ¿Por dónde empiezo? El miedo, por ejemplo. Luego vamos a ver esto, a ver si se entiende mejor. El miedo, ¿para qué sirve el miedo? Para protegerte, sobrevivir. Para protegerte, para sobrevivir. Para sobrevivir valen todas, es una respuesta genérica. Escapar un peligro. Eso es.
Escapar, bueno, tiene 3 respuestas que son ataque, parálisis o fuga. Entonces es para resolver con cualquiera de estas 3 el peligro, ¿no? Entonces, si yo siento miedo, ¿qué debería de haber aquí? Primero, ¿qué debería? Porque no siempre hay. ¿Qué debería de haber? No siempre que siento miedo se corresponde con una información correcta. ¿Qué debería de haber? Un peligro. Pero un peligro real. Muy importante. Porque hay muchas emociones, muchos miedos que no obedecen a una realidad de peligro. ¿No? ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que... Por eso lo importante que decías de estar en la realidad. Eso es. Por eso tenemos que ver, por ejemplo, hay una cosa muy importante cuando hablamos de miedo y es diferenciar las posibilidades de las probabilidades. Muy importante. Los ISIS en terapia. ¡ISIS! ¿Os suenan estos ISIS? ¡ISIS! Es que puede. Tal vez es posible, puede que. Los de carácter miedoso, dentro de los 9 tipos de carácter, hay uno que es el cobarde, el miedoso, y este tiene una retahíla de todos estos que yo llamo muletillas, que son los puede ser, tal vez es posible, a veces, no, todo el rato está manteniendo la duda y abriendo las posibilidades. ¿Por qué? Porque siente mucho miedo, más bien pone mucho miedo, y de tanto miedo que pone, pues quiere ver todos los peligros. Entonces abre el abanico de las posibilidades. Y claro, cuanto más abre el abanico de las posibilidades, más miedo. Y cuanto más miedo, más abre. Y cuanto más abre, más miedo. Y se me hace un lío. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cerramos eso? Bajando las probabilidades. A ver, ¿esto es probable? Ya, pero puede pasar. Sí, puede pasar, pero va a pasar. Ah, no sé. Es que no está abierto. No, cierra, no. Arriesga. A ver, ¿se va a caer el techo? ¿Se puede caer? Los techos se caen, se pueden caer, la gravedad existe, ya, pero ¿se va a caer? No, este techo no se va a caer. De momento, hoy no. Esperemos que no. Sí, pero no solo es esperemos, no se va a caer. Ya, que puede que no, que puede, no. ¿Se va a caer o no? Bajar a la realidad. ¿Bien? Es muy importante. Entonces aquí debería de haber una información abierta a la realidad en temas de probabilidad, no de posibilidad sino de probabilidad. Luego, miedo, hay diferentes tipos de miedo. Aprovecho para hablar de un miedo muy importante que yo al principio pensaba que no era tan importante y creo que es súper importante, que es, dentro de los miedos hay un miedo, la vergüenza. A ese hay que ponerle un luminoso, ¿o no? ¿No? Sí, es curioso, pero vamos mirando, si vamos mirando la cantidad de cosas que hacemos o dejamos de hacer por vergüenza, flipas. Cosas serias a veces, que dices, bueno, te voy a contar un caso. Una señora mayor, ya una abuelita, con muchos años de tortura con su marido medio zumbado, ya, decía que tenía, la mujer esta decía que tenía miedo de que su marido la envenenara. La había violado varias veces, bueno, es una tortura de vida. Claro, yo en la terapia me planteo y le digo, pero ¿por qué no te separas? Sí, ¿qué va a decir la gente? ¿Eso qué es? Vergüenza. Por vergüenza me mantengo en esto. Yo sabía que sus hijos la apoyaban, el dinero no era un problema, no había otro problema, solo era el qué dirán. No, me separo por eso. Bueno, una señora mayor, se puede entender que le cuesta mucho más que una persona joven, pero aún y todo, para que veamos que eso está muy presente en nuestras vidas. Entonces, claro, la vergüenza es una emoción. ¿Es mala o buena? A veces es bueno. Claro. Buena. Claro, cogemos aquí mucha vergüenza, poca vergüenza. ¿Cuánta? Porque si no eres un sinvergüenza, que tampoco mola. Entonces, entre ser un sinvergüenza o ser un jeta, pues... no, bueno, sinvergüenza es ser... Sí, que de todos esos O cosas. ser muy vergonzoso. Como si no lo tan ¿Cómo? Vale.
Entonces, ¿cuál es el deseo que corresponde al miedo? ¿Qué debo desear si tengo un miedo sano? Aquí tenemos que ver, el miedo no es ni bueno ni malo, pero sí que puedo estar sintiendo un miedo patológico. ¿Cuándo sería, por ejemplo, patológico? Cuando no se ajusta a la realidad. ¿Sí? Entonces hablábamos de realismo para ir a la verdad. A través de la realidad vamos a la verdad. ¿Sí? Entonces, si te ajustas a la realidad, tienes un miedo sano, necesario, muy importante, porque eso salva vidas, ¿no? Gracias al miedo estamos vivos. Y el deseo, ¿cuál sería? ¿Deseo? Protección. Seguridad. Protección, seguridad, ¿no? Necesitamos buscar seguridad. Y entonces, si estás en una situación de peligro, pones en marcha el cuerpo físico y si lo consigues, ok, y si no, frustración. Y si no, frustración. Entonces, aquí esto, en este caso, le podríamos llamar ambición. No sé si voy bien, es mi mentira, ¿eh? Pero, quiero decir, ¿cuál es mi ambición en este momento? Cuando tengo miedo porque estoy en peligro. Por ejemplo, en peligro no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo dinero. Tengo que mantener una familia, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar el alquiler, tal. ¿Cuál es mi deseo? Pues conseguir trabajo, por ejemplo, ¿no? O dinero, no vamos a decir dinero, no sé cómo, pero conseguir el dinero. Si no lo consigo, frustrado. Entonces, mi ambición en este momento es conseguir trabajo. ¿Y la ambición como tal, la ambición desmesurada, tú crees que también se ajusta a un miedo? No, si es desmesurada, ya nos hemos ido a los extremos. Pero hace referencia a un miedo, está cubriendo un miedo, pues no, ya que es. Sí, pero ahí ya, no perdemos mucho tiempo, cuando digo yo, en la línea de trabajo en la que nos movemos, no perdemos mucho tiempo en los porqués, de dónde viene, qué hay detrás, tal, porque se pierde mucho tiempo. La verdad es que eso es más el psicoanálisis, es una corriente que a mi juicio se pierde muchísimo tiempo. Lo que hay, ver lo que hay, hacerme consciente de lo que hay. Si yo me doy cuenta de que tengo una ambición o un deseo desmesurado, ya me vale. No necesito hacer un análisis. No, es que esto es porque en la infancia un día me tiraron una piedra, me dio en la cabeza y tal, y se pierde, porque esa es una conexión, pero como esa puede haber 1000 conexiones, ¿no? Al final, ¿por qué? Eso sería esa por qué, ¿no? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo desmesurado? No lo sé. Y podemos hacer 1000 cábalas. Pero lo interesante, ya me basta saber que tengo miedo, que pongo un miedo desmesurado. Porque el miedo se pone. Las emociones se ponen. ¿Esto se entiende? Uno dice, tengo miedo, no, pongo miedo. ¿Sí? ¿Para qué pongo miedo? Pues para resolver un peligro, a veces cuando lo hay, a veces cuando no lo hay. Lo pongo para eso, ¿no? Si lo pongo desmesurado, pues ya me vale con saber que es desmesurado, que me estoy pasando. Entonces, si me estoy pasando con el miedo, ¿qué tengo que poner? Polaridad. Realidad. ¿Cómo? Si me estoy pasando con el miedo, sí. ¿Qué tendría que poner? Por ejemplo, coraje, valentía, bueno, que tiene básicamente que ver con la disciplina, a lo que debas. Tiene que ver con la disciplina, que me estoy pasando con el miedo, me estoy pasando de cobarde, pues tengo que poner valentía para equilibrar esto. Si me estoy pasando de valentía, ya no sería valentía, sería temeridad. No, estoy en una conducta temeraria, pues tengo que poner prudencia. ¿Ves? Tengo que buscar el equilibrio. Y ese equilibrio me lo da el sentido. O sea, la orientación del equilibrio me la da el sentido. Tú pregunta a la vida. Pregunta a la vida y dice, ¿me estoy pasando? ¿Me estoy quedando corto? Con lo cual las emociones no son lo que somos, sino el cómo hacemos, con lo cual podemos modificarlas, ¿no? Claro. Esto es verbo, ¿eh? Todo esto es verbo, esto no es lo que soy. Una típica clasificación que es yo soy cobarde, yo soy tal, yo soy simpático, yo soy amable, yo soy perfecto, yo soy... Es mentira. Es mentira. Y también, perdona, la edad de una persona no es lo mismo. De un adolescente, 16, de 20 años, 50 o 60. Soy joven, soy mayor, ¿te refieres? No, me refiero a gestionar todo los miedos y... ¿no? Pues hay gente con 15, con 60. Claro, pero que es diferente, ¿no? Los miedos. Sí, hombre, yo lo que veo es que con los años el carácter, si no se mantiene en forma,
se estropea, o sea, se chamusca, ¿no? Eso suele decir Madaba, ¿no? De mayor puede ser una persona venerable o un anciano venerable o un viejo cascarrabias, ¿no? Depende de lo que tú hagas con tu vida y depende de cómo, si estás en forma, si te cuidas. Es decir, no solo existe digamos, la gimnasia o la sana física, ¿no? Tú puedes hacer una sana emocional. Por ejemplo, tengo que ir a hablar con mi jefe para que me suba el sueldo. Eso es una sana. Eso es una sana emocional, ¿no? De conducta, donde estás enfrentándote a tus miedos y dices, no, y si me despide, dices, ¿y si? Y dices, ya, pero ¿tengo que hacerlo o no? ¿Debo o no debo? ¿No? Claro, que te bloquea el miedo. Me bloqueo con el miedo. El miedo lo pongo yo, ¿eh? Sí, pero yo creo que bueno, mi miedo a veces también te bloquea. Si tú vuelves a hacer lo mismo, yo vuelvo a decir. El miedo me bloquea. Yo me bloqueo con el miedo. Y hay un para qué. ¿Para qué me bloqueo? Para no arriesgar. Para no arriesgar. Entonces la pregunta que me tengo que hacer es si debo arriesgar o no. Ahí, por ejemplo, ponemos estas referencias. ¿Es justo? ¿Es necesario? ¿Es conveniente? ¿Es adecuado? ¿Es bueno? A veces es más fácil también, te bloqueas, pues aceptar que te bloqueas y ya está, ¿no? Es más sencillo que ponerle coraje, igual. Pero ahí tenemos que ver si estamos caminando o no. Si tú crees que es lo que tienes que hacer. Eso es. La pregunta es si debo ceder o debo enfrentarme a la experiencia. Entonces, esas preguntas me las va a decir la realidad, la vida. ¿Debo o no debo? ¿No? Hay dos opciones aquí. O me dejo llevar por el ego, y la estrella del ego es el cuerpo emocional. Si me dejo llevar por eso, yo lo llamo capricho. Conducta caprichosa. Lo contrario, la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Pues buscar el equilibrio entre estos dos y caminar hacia donde debo. Eso es yo. ¿Sí? Entonces, es verdad que a corto plazo, ya sabes, el diablo, que lo representamos aquí, el diablo siempre tiene ofertas cortoplacistas. Bebe y olvídalo, deja pasar, mañana ya veremos, por la paz una de María. Esas cosas de, bueno, mañana ya veremos. Sí, pero mañana a veces la cosa viene más jodida. ¿Por qué? Porque hoy no he hecho lo que tenía que hacer. Entonces, en cada momento haz lo que toca. Disciplina, eso es la disciplina. Pero entiendes la disciplina como algo agradable, algo. A veces la disciplina se entiende como algo. No, a veces es más desagradable estar adorando al diablo. Muchas veces. Casi siempre. A corto, no, pero a medio largo el diablo es un estafador, ¿no? Sí. No sé si se entiende un poco esto. Si no se entiende, depende, ¿vale? Entonces, con el miedo, pues se ha entendido. Si lo consigo, ok, vuelvo a la... Hay un estado emocional que llamamos estado emocional pasivo, que es un estado emocional donde no hay emoción. ¿Cuál es? No se pilla. La felicidad. La alegría. Sí, la plenitud. La alegría no es... No, la alegría es un estado emocional activo. La alegría, a ver si luego llego hasta ahí, no sé ni cómo voy por el tiempo. Ya llevo una hora ya. Bueno, no hablamos de la alegría. Pues luego yo con las emociones, porque dices que ponemos, pero claro, parece que lo hacemos voluntariamente, pero yo siento como que eso se despierta y coge... Eso es hacer yoga. ¿Cómo funcionas así? Sí, eso es aprender a usar todo eso, aprender a usar la mente, aprender a usar las emociones, aprender a usar el cuerpo, aprender a relajarse. Hay gente que le dice, relájate, y dice, ¿cómo? Claro, tiene que aprender. Eso es hacer yoga, ¿no? Aprender. Darte cuenta, ¿no? Primero, darte cuenta. Sí. Darte cuenta y luego aprender, practicar. Luego convivir también con eso, porque eso va a estar ahí, como parte de tu cuerpo emocional, de ese funcionamiento que tienen tus emociones. El cuerpo va a estar ahí, pero la cantidad de emoción que utilizo más o menos, eso tiene un margen. No me voy a decir que pasa de 0 a 100 y que puedes hacer maravillas, ¿no? Pero se puede ajustar, ¿eh? Lo mismo que un cuerpo rígido puede ganar flexibilidad haciendo asanas, pues haciendo asanas emocionales puedes ganar destreza, habilidad. Primero identificarlas. O
sea, ponerles nombre de qué estoy sintiendo. O sea, me acuerdo una vez fui como paciente a una profesora de la Facultad de Psicología, profesora de la Facultad de Psicología, es que me impactó mucho, por eso me acuerdo, que me dice, estoy mal. Es típico, ¿no? Bueno, estoy mal, ¿vale? En primera terapia, ¿cómo estás? Estoy mal. Dice, ¿y qué es mal? Dice, mal. Y digo, no, pero ¿cómo te sientes? Mal. Y no sabía más. Digo, no sé qué has aprendido tú en la facultad ni qué es lo que enseñas, pero no sé si me explico. Identificar, claro, esto es una cosa, esto es otra, esto es otra, esto es otra. De todas estas se puede estar mal. Porque mal es sentirse mal. Pero sentirse mal ni siquiera no significa ni estar mal, ni estar mal dirigido. Cuando hablamos de emociones hablamos de clasificación de adecuadas e inadecuadas, agradables, desagradables. Pero claro, puede ser desagradable y estar bien, adecuada, o puede ser agradable y ser inadecuada. Bueno, hay que... Pero a veces estás mal por un poquito de cada cosa, ¿no? Sí. Por un poquito de miedo, por un poquito de tristeza, por un poquito de ira. Un poco ríe. Un poco de tristeza y... Pues hay que ir desgranando eso. ¿Qué me pasa con la tristeza? ¿Cómo es esto de la alegría? ¿Cómo es esto de la rabia? ¿Con qué va asociado? Si está asociado a la realidad, si está disociado con la realidad. Hay que aprender a leer eso. Es un trabajo empezar a leer. Y decir, a ver, ¿qué me pasa? ¿Cómo estás? Y dice, pues estoy acojonado. De la familia del miedo, ¿no? Así en coloquial, ¿no? Tengo mucho miedo. ¿Qué temes? ¿Cómo es eso? ¿Eso que temes tiene sentido? ¿Es realista? ¿Es probable? Vamos a ver cómo gestionas eso. Bueno, es un trabajo. Y entender qué tipo de información te genera esas emociones también te puede ayudar, ¿no? Sin irte al porqué del trauma, de por qué funcionas así. Ahí se pierde mucho tiempo. Sí. Sí. Yo, por lo que veo, se pierde mucho tiempo. Hay veces que, bueno... Pero igual no en situaciones muy grandes, ¿no? En pequeñas, ¿no? Sin que te haga perder mucho tiempo, te puede dar otra perspectiva, ¿no? A lo mejor, como decía yo, sin irte al trauma, sin enredarte demasiado, ¿no? En una situación pequeña, sí, con solo una emoción, o sea, que no sea con muchas emociones complejas, ¿no? Y puedes ir aprendiendo. A la hora de investigar, yo, los que me conocen algunos, tengo mucha manía del por qué. O sea, de por qué se pierde muchísimo tiempo. Hay preguntas mucho mejores. ¿Qué? ¿Qué es una pregunta muy valiosa? No por qué, sino qué. Por ejemplo, estoy mal. ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, pues será porque no sé qué, no sé cuál. Pero que no te he preguntado por qué. Te he preguntado qué te pasa. Bueno, pero es que esto igual es porque yo de pequeño. ¿Pero qué te pasa? ¿De qué estamos hablando? A veces no sabemos qué y ya estamos con el por qué. Y el qué tiene un cómo, un cuándo, un dónde, un para qué. Tiene mucha información ahí que va directamente, estas preguntas van directamente a la conciencia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cuánto? La I también es muy potente. ¿Y qué? ¿No? En cambio, el por qué pones la mente en marcha y en el trabajo de despertar hay tres grandes obstáculos que son la pereza, la prisa y la intelectualización. Ojo con la intelectualización. Ponemos la lavadora en marcha y parece que estamos haciendo algo, pero no estamos despertando, estamos poniendo la mente en marcha. Entonces, si no aporta nada, si no por esto, ¿vale? ¿Y? ¿Por qué? Pues, es que de pequeño abusaron de mí. ¿Y? Pues eso, que abusaron de mí. ¿Y? Pues que estoy enfadado. Bueno, pues ahora hablemos del enfado. Ya hemos venido de allí, aquí. Bueno, ahora estás enfadado. ¿Y? ¿Qué haces con tu enfado? Yo pensando en algo más concreto de lo que me hay algo, ¿no? Debido a esos abusos tal, que a esa persona le crea que cuando alguien le habla en cierto tono, no reacciona de una manera, sí, que luego le genera una acción que con la que él no está a gusto, ¿no? Vale. Y el entender para qué, o sea, cómo esa información hace ese proceso, no le puede ayudar, beneficiar. A mí me basta con saber que cada vez que alguien grita, le pongo de mala hostia. Sí. ¿Y qué pretendes con eso? ¿Para qué lo haces? ¿Qué estás buscando? Y dice, hombre, pues estoy intentando que nadie grite. Y dice, vale, ¿y qué tal? Y dice, pues mal, así no muy bien. O sea, con el que ya tienes. Pero esto es porque de pequeño me gritaban. No, pero bueno, el grito es la información, ¿no? Tú analizas que ese grito te genera esas emociones. Es que el grito no me genera. Yo respondo al grito. Ahí tenemos que hablar de estímulo y respuesta. Por eso decía yo pongo.
Yo pongo rabia, yo pongo miedo, yo pongo cariño, yo pongo tristeza, yo pongo alegría. Estamos hablando de respuesta. Esto es la información, el grito, pero todo esto ya empieza a ser mío. ¿No? Digamos que la información también es mía porque yo recojo la información como la recojo. Digamos que aquí estaría la R, ¿no? De realidad, ¿no? Una cosa es la realidad, ya yo recibo la información, eso ya es mío. ¿Cómo lo recibo? ¿Con qué motivación? ¿Qué pretendo? Ahí está todo mi ego ya dando vueltas, luego ya la emoción de ser toda la maquinaria está dentro, ¿no? Sí, perdona. Y cuando tienes identificada la emoción, Sí. ¿no? La tranquilizas. ¿Cómo aprendes a diferenciar, ¿no? Si es lo justo y necesario o es un capricho? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Mira, yo muchas veces lo que valoro es la pregunta. O sea, si tú ya tienes la pregunta, las preguntas son súper valiosas. Si yo os pregunto de qué color son mis calcetines, ya estáis jodidos. Ahora ya, a que tenéis curiosidad, nadie mira porque... Miraréis. Tú miras los ojos, tú ya has mirado. Y el otro también, disimuladamente. Y hace nada no te importaban mis calcetines. ¿Por qué ahora te importan los calcetines? Porque es una pregunta. Pero las preguntas son importantísimas. Si tú te estás haciendo esa pregunta, ya vas bien. Pero es que no salgo de ahí. Me la he hecho muchas veces y no encuentro la respuesta. No sé si mi acción es justa y necesaria o está el ego por ahí contándome una mentira. Que está el ego seguro. Bueno, Pero habrá que seguir viendo si eso es justo y necesario. Es que no te puedo responder ahí ya porque esa es una respuesta que tienes que encontrar tú, ¿no? Pero la pregunta es valiosa. Yo quiero romper una lanza por la pregunta. O sea, cuando una persona está buscando la respuesta justa y necesaria, ya va bien. Hay otros que no buscan eso, que están con prejuicios, con esquemas, con dogmas, con creencias, con egoísmo, con... Bueno, vete a saber, ni siquiera se lo preguntan. Quiero decir, cuando una persona pretende hacerlo bien, ya va bien. Entonces, bueno, a veces acertarás, a veces fallarás, pero vas bien. Valora la pregunta, ¿no? Y cuando hablamos de ser justo, dice, joder, y eso de ser justo es difícil, ya, pero tú mantén el planteamiento, mantén la idea, o sea, tú trata de ser justo, como te digo que es. Porque eso, antes o después, irás encontrando. ¿Sí? Vale, por tiempo, venga, vamos allá. Ira, ¿para qué sirve? Rabia. Yo aquí pongo rabia y la ira la pondría dentro de la rabia, porque es de la familia. Pero vale, también me vale. Pero es que mi mentira es diferente seguramente a la vuestra con la palabra ira. Ahora, si queréis, matizo un poco eso. ¿Para qué sirve la rabia? Para enfadarte, para hacer mal, Hacerte mal. Para enfadarte sí, pero ¿para qué sirve enfadarse? No, para sacar la No digo nada. Para corregir. Eso es. Es una emoción correctora. La emoción y correctora de injusticias. Así como esta sería correctora de peligros, podríamos también decirlo de esa manera si queréis, pero esta tiene que ver con la justicia, con el arquetipo de la justicia. La justicia, al final, cuando decimos justicia, decimos bondad. De bondad y justicia no se puede ser bueno sin ser justo. Decimos amor. Amor. A veces el amor se entiende como las cosas del querer, o sexo. No, eso es sexo, es sexo. Amor es un arquetipo blanco que tiene que ver con los de arriba y tiene que ver con la justicia y con la bondad. Entonces, bueno, la ira, la rabia sirve para eso, para corregir lo que está mal. ¿Sí? Yo la ira la dejo, no es que la deje, es que hay un carácter que es iracundo. El carácter iracundo no es un carácter rabioso, en el sentido de que muestra su enfado, que va, es tan iracundo que ni siquiera muestra el enfado. Voy a matizar esto, ¿vale? ¿Qué es ira desde mi mentira, ¿vale? Yo estoy hablando con vosotros y, bueno, si fuera mía la escuela, ¿no? Dice, tengo que limpiar las lámparas. Eso es ira. ¿Cuál es la emoción que me lleva a limpiar las lámparas? ¿Es alegría? Alegría no limpias las lámparas. Alegría bailas. Alegría es las bromas. Pero no limpias las lámparas. ¿Con qué limpias las lámparas? Con ira.
Y eso no significa que estés enfadado, pero sí significa que te has enfadado con la suciedad que tiene la lámpara. Obligaciones. No, no son obligaciones, son elecciones. No estamos obligados a limpiar las lámparas. Si no, tienes una obligación de limpiar, vamos. Claro, sí. Pero de la mierda, ¿no? Sí, no, obligaciones. Hay un concepto que trabajamos mucho en nosotros que es el principio de responsabilidad. Yo no estoy obligado a nada. Yo elijo. Desde el momento en que elijo vivir, elijo limpiar, elijo hacer, no estoy obligado, pero sería meternos en el jardín, ¿no? Entonces, yo elijo limpiar la lámpara, pues porque me parece que es bueno, por eso la ira en este caso me puede servir para limpiar la lámpara. Pero si me paso, si me voy al extremo, puedo ser un carácter iracundo. Cuando una señora que limpiaba el baño 14 veces a la semana. 14, yo le decía, ¿y por qué no limpias a mediodía? Limpiaba por la mañana y por la tarde. ¿Y a mediodía? Así son 21. No, eso sería mucho. 14 está bien. Carácter iracundo. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, un ingeniero que venía a terapia, según dejaba las cosas, tengo un sofá ahí en la terapia y tal, y dejaba las cosas, no es como dejaba la chaqueta. Para afuera, ya sabéis que hay que doblar para afuera. Y se sentaba. Eso es ira. Eso es ira. No sé si me explico. El perfeccionismo está muy relacionado con la ira. Entonces ya nos estamos yendo a un extremo. No sé dónde colocarlo, pero en uno de esos. No estamos hablando de estos. ¿No? La asertividad sería ira también. ¿La? Asertividad. Sí, tiene que ver con la agresividad. La asertividad es una forma de agresividad más suave. Tenemos asertividad, agresividad, violencia. Todas ellas son formas de agresividad. Agreder significa expresarse, ir hacia algo, ir hacia las cosas. Es la expresión de la alegría. La asertividad siempre sería bueno, ¿no? Siempre sería deseable. Mira, eso hay un... Gracias. Horizontal. Estamos en la horizontal. La asertividad, por ejemplo, hay veces que toca callarse. Hay veces que toca callarse, ¿no? ¿O no? ¿O solo me toca a mí? No, no. No. Hay veces que toca callarse y hay veces que toca hablar. ¿No? Asertividad viene de aseverar. Aseverar es decir lo que pienso, decir algo. Hay veces que hay que decir y hay veces que hay que callar. Y hay veces que no solo hay que decir, hay que imponer. Que ahí ya hablamos más de agresividad o de violencia. Que alguien dice, no, violencia es mala. O no, depende de lo que esté pasando. Depende de lo que esté pasando. Hay veces que hay que poner límites, que hay que llamar a la policía para que resuelvan una cuestión. Claro, yo no me ensucio las manos, pero bueno, me llamo a los sicarios que se encargan de hacer el trabajo sucio, pero al final alguien se lo lleva esposado o tal, lo que haga falta. No sé si me estoy explicando. Hay muchos jardines. Muy bien, ¿no? La ira se puede relacionar con que se crea, o tú la creas cuando pones límites o te los pones, por ejemplo. Sí. Es una definición que leí hace poco. Pero no solo cuando pones límites, también cuando obligas, pongo comillas, cuando fuerzas una situación, dices, oye, ya vale, Cuando tienes que poner límite a ti, tienes ¿no? que recoger esto. Sí. Y si no, te va a pasar aquello. Dice, ¿me estás amenazando? Sí. Te estoy amenazando. Claro que te estoy amenazando. Pero amenazar es malo. ¿Cómo que es malo? Bueno, se podría decir que la ira te avisa, hoy te está siendo para menos, te está siendo para el plus. Claro, por eso decimos, ¿cuánta ira? La justa. ¿Cuánto miedo? El justo. ¿Cuánto hay que amenazar? Lo justo. Claro, porque si no sería cuanto menos mejor. Cuanto menos amenazas, mejor. Mira, cuando hablamos del maestro, nosotros hablamos del maestro, Krishnamurti escribió un libro con 14 años que se llamaba A los pies del maestro. Que alguno decía que era como un sectario, tal. ¿Quién es el maestro? La vida. El ser manifestado, la vida, ese es el maestro, ahí es donde nosotros vamos a aprender. ¿Cómo enseñar a la vida? Con
conducta básica, conductismo básico. Premio, castigo. Y castigo es amenaza. Como en la siguiente curva no vayas atento, te vas a meter una hostia, ¿o no? Y no es amenaza, estamos amenazados. ¿Con qué estamos amenazados? Con el sufrimiento, con el dolor, con la enfermedad, vivimos amenazados. Y si la vida amenaza, yo no puedo. No. ¿Cuál sería la polaridad? Soborno, chantaje. ¿Cuál es la mala? ¿O cuál es la buena? Las dos, las malas, ¿no? Depende. ¿Soborno qué es? Pues pagarle a alguien para que haga algo. ¿Y chantaje qué es? Pues quitarle algo o hacerle sufrir si no hace algo. Yo he chantajeado a mis hijos. He probado de todo, sobornarles, chantajearles, he hecho de todo. Y digo, mira, o recoges la habitación o te paga. ¿Le estoy amenazando? Sí. Claro, lo estoy amenazando. ¿No? Y ahí pones ira. Y ahí pones ira. Eso es ira. O cuando fregas pones ira, porque aquí no apetece fregar. Claro, pero mira si dices, mira, ese sonido que a veces hacemos de... Eso es ira. A veces le digo a mi hija, le abro la puerta de la habitación y le digo, pero a ti no se te despierta nada bien. Claro, se me está despertando a mí la ira que no se le despierta a ella. Aquello... No. Entonces, estoy poniendo yo la ira, cosa que creo que lo hago mal, pero es que es a ella a quien se le debería de despertar la ira. Entonces es una floja de ira. En ese sentido. En ese sentido ya, me cojo, ya va mejor. No sé si. Entonces, ¿para qué es la ira? Pues para corregir todo aquello. Si alguien te está tratando mal, por ejemplo, la palabra maltrato, a veces parece que el maltrato es solo si te dan una paliza. ¿Qué va? Maltrato es cada vez que alguien te trata mal. Sí. Pues cuando alguien te trata mal, pues tú necesitas tener un sistema defensivo y de ataque, si hace falta, asertivo, agresivo o violento. Depende, claro, es que a veces parece que lo violento nos queda lejos, pero he visto situaciones donde hay que resolver de alguna manera. No sé si me explico. Una hostia. Una hostia o más cosas. ¿No? Pues, Sí, la propia ley recoge la legítima defensa. Claro. Y la defensa no ha de ser egoica, la defensa ha de ser de la justicia. La defensa no es la legítima defensa, no, es la legítima defensa sobre la ley de evolución, la ley de justicia, el amor, la bondad. O sea, tenemos que ser capaces de defender eso, porque a veces se están incurriendo en injusticias alrededor y tú dices, no, yo soy bueno. Yo soy bueno, pero bueno es hacer las cosas bien. Y si te toca, no si no te toca, pero si te toca, te toca. Y para eso está la ira, ¿no? Para resolverlo, está mal. Con proporcionalidad, ¿no? Eso es. Y fijaros qué paradoja. Si alguien estuviera en desacuerdo conmigo, ¿con qué emoción estaría en desacuerdo conmigo? Con la ira. Mira. O sea, ¿qué es para eso? ¿No? ¿Vamos bien? Vale, ¿tengo tiempo ya aquí? Sí, normalmente... ¿Se vayan yendo? Sí, y media, así más o menos, sí que son... Vale. ¿Qué hora tenemos? Tengo un rato, vale. Está atrasado. Sí, está atrasado. La hora de los 5. ¿Qué hora es de verdad? 1 menos 5. 1 menos 5, está bien. 12 menos 5. Bueno, yo me dejo por el ministerio. Vale. No. La ira ha quedado clara, la rabia, y ahí tenemos un montón de emociones que tienen que ver con fijaros que todas estas son formas de gracia. Y esto me va a servir luego para hablar de la alegría. Tenemos ahí 2 letras que son GR. ¿Sí? GR. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un don, sí, es un don, es una capacidad, ¿no? Y es la capacidad de expresar, cuando hablamos del ser, en el yoga hablamos de Satchitananda. Sat, Chit, Ananda. Sat es vida, Chit, conciencia, y Ananda es gloria. Hay quien lo define como dicha, prefiero gloria. Es el aroma del ser. El aroma del ser ahí está la plenitud,
la profundidad, la inmanencia, el placer, gloria, no placer físico, emocional, sino gloria. Bueno, pues eso está de la hostia, ¿no? Es lo que uno va percibiendo en la meditación. Cuando vas entrando y uno dice, ¿y tú cómo estás una hora ahí quieto parado? Estás en la gloria. Cuando estás en la gloria, no al principio, cuando yo empecé, me dolía todo, la pierna, tal, lo veía ya me daba así quieto parado y dices, joder, tío, ¿cómo lo haces? Me duele todo. Bueno, luego te vas entrando y cada vez estás más en la gloria, ¿no? Entonces, ¿qué es la gracia? Desde mi mentira, la expresión de la gloria. La gloria se expresa y entonces uno tiene gracia, o está desgraciado. Tienes gracia o desgracia. ¿Sí? Entonces, la gracia es la expresión del ser. El ser se expresa en forma de pensamiento, en forma de emoción y en forma física. Entonces, gracias a la gracia, pues podemos estar aquí manifestados, ¿no? ¿Qué son las emociones? Son formas de gracia. Y ahí tenemos la alegría, que sería la materia prima, es la materia prima con la que luego vamos a hacer todas estas. Quiero decir, para poder sentir miedo, para poder enfadarte, necesitas alegría. Pero no alegría de chiste, de qué risa, qué tal. No, ¿qué es lo contrario de la alegría? No es tristeza. El enfado. Ahora es depresión. Depresión. Sí. Que no es lo mismo que la tristeza. No es lo mismo. ¿Sí? La tristeza es una emoción y la depresión es falta de caudal, falta de gracia. Aquí hay un montón de palabras que tienen estas dos letras. Por ejemplo, grito, lágrima, garganta, gargajada. Ya sé que se dice carcajada, pero es gargajada porque se hace con la garganta, ¿no? ¿Qué más? Grano, grande, grave, gravedad. Una persona con mucha gracia tiene mucha gravedad. ¿Qué significa la gravedad? Que es atractiva. Y una persona sin gracia es repulsiva. ¿O no? ¿No? ¿Y por qué digo todo esto? Porque todo esto son formas de expresión del ser. Entonces, para eso sirve la meditación sura. Si tú te acercas al ser, pues luego vas a tener más consciencia, más alegría, más... No alegría de estar alegre en el sentido de reírte, sino de usar la emoción que necesites en cada momento. Y cuando toca alegría, pues... Yo lo veo como una manguera, ¿no? Imaginaos una manguera que tiene como diferentes afluentes, ¿sí? Seguimos, otro afluente, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿No? Pues por aquí iría el miedo, por aquí iría la tristeza, por aquí iría... Entonces, este canal gordo es la alegría. Y las emociones van conforme hagan falta. Si con mi alegría me tengo que asustar, pues me asusto. Si con mi alegría me tengo que enfadar, pues me enfado. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es una forma de alegría, pero vuelta hacia mí. Es como un retorno. Es una mentira, pero es mi mentira. ¿Se entiende? ¿Qué hago con la tristeza? Es recoger la alegría para mí. ¿Cuándo suele ser eso necesario? En los duelos, en las pérdidas, ¿no? Porque ahí se genera un fenómeno que es el apego. ¿No? El apego es un apoyo que hacemos en las cosas y en las personas. Nos vamos apoyando en las cosas y en las personas. Y claro, cuando esa persona o esa cosa falla o desaparece de mi vida, ahí me quedo torcido. ¿O no? ¿No? Yo estaba apoyado, yo contigo súper bien, estamos juntos, qué bien, qué bien, qué bien. Pero de pronto pues me dejas, o te mueres, o te vas, o tengo que vender mi coche que le tengo mucho cariño y al final tengo que vender, me quedo triste. ¿Triste qué significa? Que me quedo torcido. ¿Sí? Primero, la primera fase suele haber muchas veces rabia, una rabia que suele ser pues, la dificultad de aceptar la realidad, tal, pero si consigo ir aceptando eso, pues ahí hay sitio para la tristeza. Y esa tristeza es la que luego me va a ir permitiendo ir enderezándome. ¿Sí? Eso es alegría para mí. Por eso en la tristeza lo que toca es estar triste.
Estar triste, ¿qué significa? Tiene un toque de ternura, tiene un toque de cariño, de autocariño, de lamerse las heridas, de llorar de alegría, pero es una alegría triste. Lágrima, ¿qué tienen las lágrimas? Alegría. Uno puede llorar de miedo, puede llorar de ira, puede llorar de tristeza, puede llorar de cariño, de ternura. No sé si se me va entendiendo. En poco tiempo estoy entendiendo muchas cosas, pero se entiende un poco la idea. Entonces, las emociones son simplemente formas de expresión del ser y tenemos que saber adaptarlas al sendero, usarlas correctamente. Hay veces que toca tristeza, pero no siempre por una pérdida, es que a veces toca como forma de recogimiento, que ahora estamos mucho en la expansión. Entonces, yo tenía un paciente que se deprimía cada cierto tiempo y la depresión le duraba 1 o 2 días. Era como cíclico. Habían hecho pruebas, habían mirado y al final la definición, depresión endógena. Eso lo llaman así cuando no sabes. No sabes, depresión endógena. Etiqueta, ¿no? ¿Qué pasaba? Que estaba hiperactivo. Estaba estudiando unas oposiciones, trabajando, tenía mucha vida social, o sea, no paraba. Entonces, ¿qué hacía su mecanismo? ¿Qué hacía su ego? Pararlo. ¿Cómo lo paraba? Deprimiéndolo. Entonces era como un duelo, como un recogimiento en una época de tristeza, pero mala porque no se vivía bien, porque era más depresivo. ¿Sí? En el momento en que fue añadiendo tristeza a su vida y se fue reconciliando con su tristeza, primero también bajó, al hacerse consciente, bajó los niveles de hiperactividad, pero también empezó a sanar en sus depresiones y pasaron de ser depresiones a momentos de recogimiento, tristeza, de estar consigo mismo, de estar en silencio, de callar, ¿sí? Y entonces empezó a no tener depresiones, simplemente buscó un equilibrio a su vida. ¿No? Entonces, por ejemplo, hacia afuera o hacia adentro, no hacia adentro del ser, sino en la vida. ¿Cuánto hay que estar de acompañado? ¿Acompañado o solo? Pues lo justo. A veces toca acompañado, a veces toca hacer cosas o estarse quieto. Lo justo. ¿No? No sé si muy bien. ¿Sí? Entonces la tristeza es para eso. La tristeza es esa alegría. La dirijo hacia mí. Es como cojo la alegría y la dirijo hacia el ego. De la conciencia o del ser, dirijo esa energía para mi propio ego. Es un tiempo para estar, para recogerse, ¿no? He tenido casos de pérdidas. Me acuerdo una que le dejó su marido en la luna de miel. Puedes imaginar qué es eso, ¿no? Te casas con toda la ilusión y en la luna de miel él se da cuenta que se ha equivocado y vuelve y desmontan eso, ¿no? Y cuando llegaron aquí, todos le decían, no, tú no te quedes en casa, te vas a deprimir, sal, diviértete, estate con gente, busca a otra persona. Estaba hecha polvo, no podía ni hablar. ¿Qué hizo? Pues empezar a recogerse. Empezar a pasear con alguien de confianza, que te permite llorar o no, si quieres o no. Entonces, ese tiempo de salir, pasar, cagarte en la puta madre del otro, expresar, sacar. Y ese sacar, eso es alegría que está saliendo, aunque sea llanto, esa alegría que está saliendo, solo que al principio sale sucia, es como una manguera que está atascada, entonces sale barro, pero cuando sale ya todo el barro, luego ¿qué sale? Pues agua limpia, que es alegría limpia. Sí. Ojo, la naturaleza también se recoge, ¿no? O sea, puedes decir en esos momentos de otoño-invierno, recogimiento, el propio... Eso es. Digamos que es muy otoñal. La tristeza es otoñal. El recogimiento hacia el acercamiento a Abraham, que es el invierno. Sí. ¿Vamos bien? Estoy aburriendo ya. Vale, vamos a terminar con esta, que será la última. La alegría ya la he explicado básicamente. Creo que en este speech ya se ha entendido un poco qué es la alegría. Es una herramienta de expresión para vivir, la alegría de vivir, ¿no? Entonces, decimos que el ralentí, ya sabes lo que es el ralentí del coche, ¿no? Que es cuando está el motor en marcha, pero sin acelerar, ¿no? Entonces, ese ralentí en el yoga le llamamos santosha. Santosha es
no es el motor parado, no es felicidad total, porque felicidad total es estar muerto. Descansa en paz. Cuando estás muerto es felicidad total, hay emoción cero. Le llamamos Santosha, que viene de Shanti, que significa paz, pero es Santosha, es felicidad, pero con una gotita de alegría, que es el ralentí. Pero no hace falta estar con el motor acelerado, simplemente estás ¿no? ¿Y cuándo necesitas acelerar? Pues cuando toca. No sé, si tienes una noticia de estas de ponerte a saltar, pues entonces saltas. Si tienes que enfadarte con alguien, pues te enfadas. Si tienes que decirle a alguien, oye, que me he enamorado de ti, pues te acercas y se lo dices. Vale, entonces pones en marcha más energía. Pero gastar energía por gastar, estar con el motor acelerado, hay que estar alegre. ¿Qué? Eso gasta mucha energía. Sí. O sea, la alegría puede llamarse como fuerza vital, ¿no? ¿Puede tener que ver o no? Puede tener, no te he entendido. Como la fuerza vital de cada uno. Sí, a nivel emocional. Hay otras fuerzas vitales como a nivel mental, a nivel físico, pero a nivel emocional yo diría que es la fuerza, la gracia expresándose a nivel emocional. ¿Sí? Una preguntita, ¿y cuando caes ya en una depresión? Pues mucha consciencia, ahí. Sí. Cuando estás ya en plena depresión. Sí. Pues para estar deprimido es estar atascado. Entonces, eso es cuando hay mucho de esto. ¿No? Cuando hay mucho no ok, al principio el no ok produce angustia. Y la angustia es un choque, eso que llamamos ansiedad. Pero es que la ansiedad es deseo, viene de ansiar. Pero la ansiedad no resuelta es angustia. La angustia es el choque entre el deseo y la realidad, otra emoción, un conflicto interno entre quiero pero no quiero, me atrevo pero no me atrevo, yo qué sé, ¿no? Pero estos líos que producen angustia, entonces ahí estoy atascado. Si mantienes mucho tiempo eso así, al final los fusibles saltan y te quedas sin energía, eso es estar deprimido. Poner en marcha de arriba, poner en marcha lo primero, ¿no? Eso es, en el antiguo confesionario eran tres cosas. Básicamente una psicoterapia son tres cosas. Es el reconocimiento del pecado. Un pecado es un error, es algo que estoy haciendo mal, algo no sé gestionar bien, algo estoy gestionando mal, pero hay que darse cuenta de eso. Y no solo darse cuenta un ratito, sino que hay que poner meditación en eso, hay que seguir dándose cuenta de qué estoy haciendo mal y mantener esa meditación en el error. ¿Para qué? Para luego, con el segundo propósito de enmienda, tiene que haber motivación para enmendarlo, porque a veces uno se da cuenta pero no quiere cambiarlo. El propósito de enmienda y la penitencia es la acción, o sea, haz lo que tengas que hacer, y luego la oración es lo que siempre viene bien, que es la meditación. Eso, vamos, que no te falte, ¿no? Eso de la oración, de 3 Ave Marías y todo eso, está bien, eso está bien, es decir, la oración. En nuestro caso, le llamamos meditación, que es como más técnico, más mejor, pero no solo eso, luego tendrás que hacer, ¿no? Alguien decía, hablaba de la penitencia como volver al camino, o sea, hay que volver al sendero. Eso es que te has pasado por aquí o por aquí, algo te has pasado de mucho de algo, o de poco de algo, o demasiado de una desviación, lo mismo estás poniendo una emoción cuando tocaba otra, hay que revisar eso, ¿no? Lo puede hacer uno solo, con un amigo, con alguien. Los amigos es peligroso, porque los amigos muchas veces... Yo a veces digo, si tú tuvieras un problema de corazón, ¿le dirías a un amigo que te opere a las 5 de la mañana lleno de gin tonic? No. Bueno, opérame el corazón. No, pues con nuestra vida hacemos algo así. Tú vas a la primera y dices, mira, tengo un problema de pareja, ¿tú qué harías? Y no, lo que tienes que hacer es esto, no. A terapia, ir a terapia. Que te ayude, sí, ayuda, pero sí, que no sea de entorno, porque al final dicen lo que tiene hacia ti, ¿no? Claro. Sea de relación de hijos, de familiares. Sí, hay una cosa muy frecuente en todo eso que es que, claro, el trabajo de búsqueda interior no es tan sencillo, es un quirófano, ¿eh? Al final, una sesión de terapia es un quirófano. Estás operando, pero no estás operando físicamente, estás operando conducta. Y los amigos y la familia, lo que caen muy fácilmente, caemos todos, es en la consejomanía, la consejoterapia, ¿no? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que sabrás tú. Lo que tengo que hacer lo tengo que dejar de hacer, ¿no? Entonces es mucho
Si queréis ayudar a alguien, haced preguntas. El por qué aparcarlo un poco, preguntar otras. ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué te ocurre? ¿Cómo es eso? Bueno, pues aprender a preguntar. Sí. Y ya por último, cariño. Cariño es una emoción. Viene de carere. La palabra cariño viene de carere, que significa carencia. Bueno, el cariño está relacionado con carencia y tiene mucho que ver con eso que llamamos ambición. Aunque la tristeza tiene su propia ambición, la ira tiene su propia ambición, el miedo tiene su propia ambición, el cariño tiene que ver con las carencias de, básicamente, personas y cosas. Bueno, son las cosas, y seguro que me dejo algo, pero al principio lo voy a circunscribir ahí, ¿no? ¿Para qué sirve el cariño? Cariño. Yo diría que para conseguir. Eso tiene que ver con la ambición. Sirve para conseguir. El cariño hacia las personas, el cariño hacia las cosas, es para conseguir eso. Te quiero. ¿Qué significa? ¿Que te quiero con otro? Para mí. Te quiero conmigo. Te quiero para mí. ¿Eso está mal? Puede estar mal o no, depende. Puede estar mal o no. En principio es neutro. No. Ves unas zapatillas en un escaparate, quiero las zapatillas. ¿Puede estar mal? Depende. Habrá que mirar allí a ver si está bien o mal. Pero en principio puede estar bien también, ¿no? Necesitas unas zapatillas, quieres unas zapatillas. Te has enamorado de unas zapatillas. ¿Se puede? ¿Se puede enamorar de unas zapatillas? Te encantan. Claro. Imagínate, vas un sábado a la tarde que está la tienda cerrada, ves las zapatillas y hasta el lunes a la tarde no abren. Pues estás 2 días jodido. O rompes el escaparate y llevas las zapatillas. Exactamente. O esperas hasta el final. Como pasa ahora con las compras en internet, ¿no? Que lo pides y un mes, hasta que llegue, ¿no? Estás enamorado. ¿Qué es estar enamorado? Pues estar encariñado. Ya sé que la palabra enamorar viene de amor, pero lo utilizamos cuando hablamos de estar encariñado. Encariñado es que hay un deseo de conseguir eso. Si lo consigues, ok, siempre y cuando sea justo y necesario, porque puedes conseguir cosas que no necesitas, ¿eh? O sea que eso también se puede gestionar mal. Pero también puedes conseguir cosas que necesitas, y si las consigues, ok, y si no las consigues, pues frustración y sufrimiento, angustia, y si no consigues nada, depresión. Pero el cariño siempre tiene que ver con el deseo de que sea para ti. Siempre tiene que ver con el deseo de que sea para ti. No es cariño cuando se te acerca el perro de una amiga y te mueres de cariño, pero no lo quieres para ti. Eso no es cariño. Sí, lo quieres cerca, lo quieres tocar, lo quieres abrazar, es para el momento. No te lo quieres llevar a casa, pero lo quieres por un rato. ¿No? Fíjate, el cariño es así, el cariño es este gesto, ¿no? Que es lo contrario de él. ¿Este cuál es? Rechazarlo, ¿no? Rechazo. Yo diría el odio. El odio. El cariño es el opuesto del odio. Entonces, ¿cuánto hay que querer? Ahora viene la buena. ¿Y cuánto hay que odiar? Pues yo creo que no, ¿no? Bien. El odiar algo es como que te genera, no sé. Pues nada, acércate todo a ti. Todo. No, el odio, digo, te da una... Es incómodo, quieres decir, es agradable. Mira, si te aporta algo el odio, el odiar algo. Lo digo siempre. Sí, Pero puedes odiar cosas que son malas. Para buscar la pero sí. algunas cosas. a una persona, por ejemplo, odiar a una persona, estás ahí... Yo, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Yo conozco ahora mismo, estoy trabajando con una persona que lleva como 3 años ya odiando con intensidad a su pareja, pero no lo suficiente. Porque sabe perfectamente que se tiene que separar. Pero no lo suficiente, no odia suficiente.
A veces relacionamos el odio con matarle, con quedarle bloqueado, con quedarle obsesionado, pero eso puedes hacerlo con cualquier emoción. Con cariño también puedes matar, ¿eh? Con cariño también puedes secuestrar. Es decir, con cariño se hacen verdaderas barbaridades. Es decir, no necesariamente con el odio tienes por qué hacerlo mal. No, mira, no te quiero volver a ver en mi vida. Que no quiero que estés en mi vida, vete de aquí. Pero no es verdad que cuando tú odias, al final te estás haciendo tu daño a ti mismo y la otra persona ni... Eso es si no actúas correctamente. Si no actúas, ¿no? Si no pones en acción el odio correctamente y lo consigues ok, entonces, bien, pero si no lo consigues, pues claro, te quedas mal con el odio, porque no lo estás usando bien. A veces incluso autorreprimiendo, porque no puedo sentir esto. Pues igual sí. Igual puedo y debo. Porque el odio es esto. Ya sé que tiene connotaciones. Hay muchas palabras que tienen connotaciones. Las connotaciones son como craca o perfume. Hay palabras que tienen perfume. Si yo os pregunto de aquí cuáles son las buenas, ahora no, pero al principio de la sesión alguno ya me diría, pues las buenas son el cariño y la alegría. Y las malas son el miedo, la ira y la tristeza. ¿O no? Sí. Pues no las hay buenas y malas, y el odio no es ni bueno ni malo. Está en la polaridad, en el lado opuesto del cariño. Te quiero y te odio. ¿Cuál es la buena? Pues depende de la realidad. Si tú me daba sobre decir, el que te quiera bien, cuanto más cerca mejor, y el que te quiera mal, cuanto más lejos mejor. Ya, pero eso no conlleva odiar. ¿Cómo? El que quites a una persona de tu vida no conlleva el que odies a esa persona. O sea, puedes quitarlo, pero si puedes tú quitarlo, no cargarte de odio. si puedes quitarlo. Ya, sí, claro. Pero incluso, es que a veces hablamos del odio con mucha intensidad, pero a veces el odio es suficiente para acercarte a la persona y decirle, mira, esta relación no va bien, no quiero que sigamos juntos. Para hacer eso, ¿no? Eso es, para hacer eso no lo puedes hacer con cariño. Sí. ¿No? A veces, me acuerdo una vez que la pequeña, la mayor, se le estaba amontonando a mi mujer, y yo así, tomando las narices, ahí abajo. Y estaban ahí, tita, y le digo, se te está amontonando. No es verdad, se te está amontonando. Bueno, sí, pero es que le quiero tanto. Pero no podía poner la ira en marcha porque el cariño se lo estaba impidiendo. Eso pasa casi de veces, muchas veces me pasa a mí, ¿no? Que tengo que poner límites o decir que no. ¿Ya? El otro día mi hija me dice, dame el coche, y digo, no, a estas horas no te dejo el coche. Me hizo un chantaje emocional, injusto, no creo que sea injusto. Pero claro, yo me sentía luego triste, pero creo que hice lo que debía. No sé si. Porque si no está el otro camino, y es el camino del diablo. Dice, hago cualquier cosa, de cualquier manera, y luego salen las cosas como salen, ¿no? Sí. Poner límites, ¿no? Límites, digo. Si toca poner límites. Es una convivencia, sobre todo con hijos. Eso es. Lo más difícil es poner los límites. Sí. A veces hay a quien les cuesta, esto va por caracteres, hay caracteres que les cuesta más, por ejemplo, poner premios, poner cariño, poner reconocimiento, poner, mira qué bien has hecho esto, te quiero mucho, darle un abrazo. Hay caracteres que son de mano dura, entonces tiene que ver también con el tipo de carácter. Entonces uno se puede ir más por la ira, hay caracteres iracundos o hay caracteres empalagosos. Entonces, bueno, habrá que ver. Lo interesante es que yo mire dentro y diga, a ver, ¿yo de qué voy? ¿Cuál es mi personaje? ¿De qué me falta? ¿De qué me sobra? Dependiendo de la alegría, ¿no? Un poco a veces, de momento, ¿no? Bueno, hay caracteres demasiado alegres, hay caracteres demasiado cobardes, hay caracteres demasiado iracundos, caracteres demasiado tristes, melancólicos, hay caracteres empalagosos. O sea, lo interesante es que yo vea cuál es mi cojera, mi pecado. Ahí ya entraríamos en lo que se habla de la pasión dominante, los 9 pecados capitales, la ira, el orgullo, la vanidad. Bueno, sería estudiar un poco el tipo de carácter, el enneagrama, no sé si os suena, no, bueno, ya entraríamos en otro terreno que... Me siento un poco y preguntas o comentarios, sí. Y el sufrimiento vendría a ser el momento en el que eres consciente de cualquiera de ellas, ¿no? El momento que despiertas y entiendes cualquiera de las emociones. Sufrimiento es malestar emocional. Hay un tipo de sufrimiento que puede ser necesario
porque todas estas emociones a este nivel son sufrimiento. Porque funcionan así, quiero decir, lo que hacen es molestar. El miedo molesta para que tú espabiles. La ira molesta para que tú espabiles. Si no se te despierta nada, no haces nada. Entonces necesitas enfadarte, necesitas incomodidad. Entonces ese es un tipo de sufrimiento que vamos a decir que podría ser, en mi caso, podría ser correcto, podría ser necesario. Lo que pasa es el sufrimiento de no te quedes bien. anclado ahí, eso, no acabas todo bien y te quedes ahí en el sufrimiento. Claro, ahí ya estás, ahí vas de cabeza, vas por mal camino. Entonces, es que a veces se entiende que sentirse mal es malo. No, sentirse mal puede ser bueno. Porque es necesario sentirse mal a veces, de enfadarse, enamorarse es sentirse mal. ¿No? ¿Tú cuando estás enamorado estás contento? ¿Estás contento? No, estás feliz, estás en paz. Cuando estás enamorado, no. Cuando estás satisfaciendo el enamoramiento, sí. O bien cuando estás haciendo una trampa psicológica que es imaginarte lo bien que estaré cuando venga. Ya, pero eso es locura. Es un estado de locura, te sirves de la locura y disfrutas la locura, pero es locura. ¿Y si no viene? ¿No? Entonces, no confundir este sufrimiento, que puede ser un sufrimiento necesario y conveniente, con este, que es consecuencia de la transformación. En general, Juanjo, tú sueles decir que cuando nos especializamos mucho en una de ellas, que normalmente nos vendemos a eso, termina generándonos mucho sufrimiento, y es lo que el sufrimiento es lo que hace que despertemos hacia la necesidad del cambio. Eso es. Cuando nos especializamos hay un abuso, ¿no? Entonces el abuso ya es irme a un extremo. A uno de los extremos me estoy yendo, estoy abusando. Hay una frase de alguna que es buenísima, ¿no? Que dice: los seres humanos invertimos en pecado mientras creemos estar invirtiendo en virtud. ¿No? Entonces hay quien se especializa en un tipo de emoción, en una característica, y entonces defiende eso, ¿no? Dice: no, hay que ser cariñoso. ¿Cuánto? Tampoco ya tenemos la brújula, ¿no? Lo justo. Hay que ser firme. ¿Cuánto? Hay que ser prudente. ¿Cuánto? ¿No? Hay que ser profundo. ¿Cuánto? No profundo en el sentido aquel, sino en un profundo social, en un profundo... Hay que saber estar solo. ¿Cuánto? No, hay que estar acompañado. ¿Cuánto? Decía Paracelso que no existen los venenos, existen las dosis. ¿No? Entonces todo es una cuestión de encontrar la dosis que requiere el momento. ¿No? Esa frase que dice: lo que el presente requiere. ¿Qué requiere? ¿Que me enfade? Pues me enfado. ¿Y qué puedo decir? Que me enfado menos desde que me he reconciliado con el enfado. Me enfado mejor. Dice, el yogi, no sé quién es, yo no hablo de mí, dicen los textos, ¿no? Dice: el yogi se enfada poco, pero cuando se enfada, aparta. ¿No? Porque va a ser un enfado consciente, va a ser un enfado dirigido, no va a ser... Los enfados a veces hay que servirlos en plato frío, hay que establecer una estrategia, hay que plantearse un plan para llevar adelante un enfado, no solo es enfadarse y ya está, no, espérate. Lo difícil no es enfadarse, ¿no? Es enfadarse en el momento adecuado, con la persona adecuada y en la graduación adecuada. Claro, pero sí que puede ser enfadarse, sí puede ser enfadarse, sí. Bueno, pues resuelves el enfado y para adelante. Pues el cariño también, ¿no? Un enfado. Sí, no. Cariño Sí. Lo mismo, el cariño, claro. Cuanto más digo alguien, más lo busque. Algo que no he dicho y ya termino, el cariño, no he dicho sobre el cariño tiene que tener una condición, así como el miedo decíamos que tiene que tener una condición, la ira tiene que tener, decíamos, el miedo tiene que tener la condición de que sea probable, el riesgo sea probable, ¿no? La ira tiene que estar basada en la injusticia, tiene que ser justo la motivación de resolver eso. Y el cariño tiene que estar basado en el interés, que es una palabra que muchas veces también parece que está maldita, ¿no? Tiene que estar basado en el interés. Pues por interés te quiero... ¿Y eso está mal? Pues no. O sí, puede estar mal planteado, es neutro, en principio es neutro, puede estar bien o puede estar mal, pero no porque esté basado en el interés está mal, porque si no, ¿para qué te quiero?
Tienes que reparado, ¿no? Dice, no, hay que ser desinteresado. ¿Cómo desinteresado? El desinterés es absurdo. Todo es un intercambio, ¿no? ¿Eh? Que todo es un intercambio, Sí. mayor menor medida, un ámbito o en otro. Eso es. Ahora bien, hay intereses que son más groseros, interés físico, emocional y psicológico más grosero que el interés espiritual. Tenemos que tratar de ir hacia el interés espiritual. Eso sí, pero el interés espiritual es el más interesante. Por lo tanto, sigue siendo interés, ¿no? Ahí ya hablaríamos de trabajo a base de voluntad, conciencia y voluntad, que son nuestros grandes motores, ¿no? Si no queremos que las emociones tengan que actuar mucho y tengan que dar mucha guerra, conciencia y voluntad. Conciencia y voluntad. Que es despertar y luego voluntad de tengo que hacer esto, pero lo hago. Ahí entramos en la rueda de emoción, hacer lo que toca, hacer lo que debo, es un trabajo más. Cuanto más de eso, pues menos necesitas de estar ahí con las emociones ahí, bueno, pues con esa intensidad, ¿no? Cuanto mejor te portas, pues más tranquilo va todo. ¿Sí? No sé si. ¿Bien? Sí, muy bien. Pues ya está.